Parte 4 de este capítulo 5 que se titula El testimonio de Jesús del curso de investigación bíblica y del espíritu de profecía a las puertas del cielo. Pregunta número 10, décima pregunta. Una oveja genuina, al oír o leer el testimonio de Jesús, ¿no reconocería la dulce voz de Jesús en él mismo? Juan 10:4. Leamos la respuesta. Claro que sí, pues Jesús garantiza que sus ovejas conocen y reconocen su dulce voz. Leo de Juan 10:4. Esto es de labios del propio Jesús. Es el propio Jesús el que está hablando. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, el buen pastor va delante de ellas, ese buen pastor, y las ovejas le siguen al buen pastor, a Jesús, porque conocen su voz y reconocen su voz. Todos estos 700 millones o 1.400 millones, yo no sé cuántos millones son, de hijos de Dios que saldrán del paganismo, del catolicismo y del protestantismo, porque son hijos de Dios. Cuando ellos escuchen o cuando lean en estos libros todas estas verdades maravillosas, reconocerán la voz de Jesús hablándoles a través de una vasija de barro. Claro que sí, Romanos 8:14 nos dice, todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y Jesús dice que los hijos de Dios, las ovejas, reconocen su voz. Ellos recibirán de brazos abiertos, paganos, católicos y protestantes, el testimonio de Jesús sin ningún problema porque son ovejas de Jesús, porque reconocen su voz. Claro que sí. Ahora vamos a la pregunta número 11, mejor. Pregunta número 11. ¿De qué dio testimonio Juan en Apocalipsis 1:1 y 2? Lee Apocalipsis 1:1 y 2. Mucha atención, vamos a leerlo. La revelación de Jesucristo que Dios, el Padre, le dio a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y por revelación sabemos que ese ángel era Gabriel. Dice Juan, hablando de sí mismo en tercera persona, dice que ha dado testimonio de dos cosas, de la palabra de Dios, eso es de la Biblia, él dio testimonio de la Biblia, pero también dice que ha dado testimonio de una segunda cosa, del testimonio de Jesús. Y menciona que ha dado testimonio de una tercera cosa, de todas las cosas que ha visto. Él estuvo con Jesús. Vio a Jesús haciendo todo tipo de milagros, predicando. Convivió con él 3 años y medio. Él fue uno de los 3 que estuvo en la cima de la montaña de la transfiguración y vio a Jesús transfigurarse en un ente divino, porque Jesús es Dios. Bueno, como estamos estudiando el testimonio de Jesús, así se llama este capítulo 5, ten en cuenta que Él está diciendo que dio testimonio del testimonio de Jesús y también de la Biblia, de la palabra de Dios.
Ahora presta atención para dónde vamos. Con la siguiente pregunta, la número 12. ¿Por qué Juan fue desterrado a la isla de Patmos? Apocalipsis 1:9. Él mismo dice por qué, por dos causas, por dos razones. Por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesús. Juan 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, copartícipe vuestro en la tribulación. Juan había sido perseguido, había sido maltratado, había sufrido ya varias décadas, él estaba bien abuelito, bien viejito. Él fue el último de los apóstoles que quedó vivo y por orden de un emperador, él fue arrojado por soldados romanos en un calderón enorme con aceite hirviendo. Y el aceite hirviendo no le hizo daño, todavía no había acabado la obra de Juan. Entonces fue desterrado a la isla de Patmos. La isla de Patmos está ahí en el mar Mediterráneo, al frente de Turquía. Es una isla inhóspita, rocosa. Es una isla que en la época era isla prisión y allí habían criminales muy peligrosos. Era de esperarse que estos criminales despedazaran al pobre abuelito indefenso Juan, pero Dios lo protegió e inclusive lo visitó en esa isla y allí le reveló el libro del Apocalipsis. Después de un tiempo, Juan fue liberado y regresó al continente y regresó a lo que hoy se conoce como Turquía, regresó a la ciudad de Éfeso, donde escribió el Evangelio de Juan, el último libro de la Biblia que fue escrito, el Evangelio de Juan, según los registros históricos cristianos. Pues continúo leyendo que él dice que era copartícipe nuestro en la tribulación. Y ahí estamos, al borde de la gran tribulación. Dice que también era copartícipe en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Bueno, esto de copartícipe en el reino es fácil de entender. Pero ¿qué será ser copartícipe en la paciencia de Jesucristo? Él está diciendo que él participaba de la paciencia que Jesús tuvo y tuvo que tener mucha paciencia para arrostrar persecución, encarcelamiento, haber sido arrojado a ese calderón de aceite hirviendo. Se necesita mucha paciencia. Y el vituperio y la humillación, haber sido desterrado a esa isla, imagínate. Ahora él dice, estaba en la isla llamada Patmos, desterrado por orden del emperador. Y dice por dos causas. Primera, por causa de la palabra de Dios. Segunda, por causa del testimonio de Jesús. Esta lección se llama el testimonio de Jesús. Vamos a tener en cuenta que él fue arrestado por causa de la Biblia y del testimonio de Jesús. Para entender mejor la pregunta siguiente, pregunta número 13. ¿Por qué es tan importante entender esto que acontecía con los apóstoles? Vamos a ver la pregunta 13. ¿Por cuáles 5 razones miles y miles de hijos de Dios morirán como mártires
antes del retorno de Jesús. Si tú no has visto los 4 capítulos anteriores, te suplico que los veas. Allí en los capítulos 2, 3 y 4 hablamos extensamente acerca del martirio y hablamos de estas 5 razones que están en Apocalipsis 24. Miremos la primera razón para ser mártir: por causa del testimonio de Jesús. Segunda, por causa de la palabra de Dios. Tercera, porque no adoraron a la bestia. Cuarta, porque no adoraron la imagen de la bestia. Y quinta, porque no recibieron la marca de la bestia ni en la frente ni en la mano. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Yo quiero que tú lo leas. Apocalipsis 24. Vamos a partir de la línea donde se menciona el asunto que estamos estudiando. Y vi las almas de los decapitados. Recuerda que el verbo utilizado allí es un verbo griego que significa haber sido decapitado con un hacha. Terrible. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos. En la marca en la frente, recibirla es una evidencia de convicción. Pero si esa persona no fue convencida de que el domingo es el día del Señor, pero recibe la marca en las manos, es por conveniencia. Es con las manos que trabajamos. Y nos dice el testimonio de Jesús que se decretará una ley para obligarnos a trabajar con nuestras manos en día sábado. Por conveniencia, muchos de los que hoy están guardando el sábado en el judaísmo, en más de 200 iglesias mesiánicas, en los grupos de disidentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en la misma Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en las más de 600 denominaciones que guardan el séptimo día a nivel mundial de cristianos evangélicos. Muchos de ellos, por conveniencia, aunque no los pueden convencer de que el domingo es el día del Señor, no les pueden poner la marca aquí, no les pueden instalar eso en sus neuronas, van a recibir por conveniencia para poder comprar y vender más unos días, más unas semanas o más algunos meses, van a recibir la marca en las manos. Se eximirán de trabajar en domingo y aceptarán trabajar en sábado, porque si no van a perder la vida. Salvarán esta vida carnal, este cuerpo, lo salvarán solo por un corto periodo de tiempo, pero perderán la vida eterna. ¿Por qué el Señor colocó en la lista de los 5 requisitos para ser candidato a ser mártir? En el número 1 colocó el testimonio de Jesús. Por el papel fundamental, importantísimo, poderoso que desempeñará el testimonio de Jesús en todo este proceso de desenmascarar al enemigo en los últimos días. Porque en los libros del testimonio de Jesús, a ver, cogemos estos dos acá. Detalladamente se desmenuza, se explica, se revela, se informa lo que el enemigo ha hecho, lo que el enemigo está haciendo y lo que el enemigo hará. Detalladamente.
Toda esta información ya estaba en la Biblia, solo que aquí es explicada y es detallada y es revelada con mucha más información, valga la redundancia, y por eso el enemigo tiembla. Ahora, cuando tú tienes esta información y la estás divulgando, pues obviamente que eres un daño para el enemigo, lo estás perjudicando. Bueno, esto nos ayudará a entender por qué está en el número 1 de la lista de los 5 requisitos para ser mártir en los últimos días. Vamos para la pregunta número 14. Perdón, vino a mi conciencia un detalle. ¿Qué acontece? Hablemos de los adventistas del séptimo día, con ese más de 80% que no lo oye, no lo lee, no lo acepta, no lo cree. Si no cambian esa posición y si no se arrepienten, cuando venga la avalancha de la apostasía omega, los arrastrará y aceptarán la marca de la bestia. Que Dios tenga misericordia de mis hermanos que no creen, que no aceptan el testimonio de Jesús. Pregunta número 14. ¿Cómo? Ahí lo cuadramos bien. ¿Cómo les transmite Jesús a sus profetas los mensajes que deben informar a su pueblo? Número 12:6. Jesús les transmite sus mensajes a través de visiones y sueños. Vamos a Números, capítulo 12 y el versículo 6. Es el cuarto libro de la Biblia, Números 12:6. Está hablando el Rey del universo. Y él les dijo, Dios, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Aquí hay un problema, aparentemente. Bueno, ya queda claro que es a través de sueños y visiones. Muy bien. Pero en toda la Biblia la palabra profeta solo se usa para el profeta de sexo masculino, para el hombre. De hecho, el mismo Dios dice, hablaré con él. Entonces alguien podría apoyarse en ese texto que Dios no dice, hablaré con ella, y alegar que no hay mujeres profetas. Muy bien, yo voy a leerte aquí algunos textos si tú quieres puedes apuntarlos. En la lección número 6 los vamos a utilizar mejor. Quiero leerte aquí algunos textos de la Biblia donde se mencionan mujeres profetizas. Éxodo 15:20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, etcétera, etcétera. La primer mujer profetisa que se registra en la Biblia fue la hermana de Aarón, que también era hermana de Moisés. En Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Débora, ya tenemos dos profetisas, mujeres del Antiguo Testamento. Dice Segunda de Reyes 22:14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda.
mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Aras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella significa que fueron a consultarla. Ya tenemos 3 mujeres profetizas. También de Hulda se habla en Segunda de Crónicas 34:22. Ahora mira lo que dice Nehemías capítulo 6 versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Ahora habla de una mujer profetisa falsa, una falsa profeta llamada Noadías. Entonces habían falsos profetas hombres y habían falsas profetas mujeres. Sí. Y en Isaías capítulo 8 versículo 3. Y me llegué a la profetisa, y la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. El profeta Isaías está hablando de su propia esposa, y el comentario bíblico adventista nos dice que ella podría haber recibido el don profético, pero también es posible que se le llamase profetisa solo por ser la esposa del profeta Isaías. En Lucas capítulo 2 versículo 36, ya estamos en el Nuevo Testamento, mucha atención. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Ella reconoció por ocasión de la presentación de Jesús a los 40 días de nacido, reconoció al niño Jesús como el Salvador, como el Mesías. ¿Y quién era? En el Nuevo Testamento estamos. Era una profetisa. Ahora vamos a escuchar a Jesús hablando de otra profetisa. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 Jesús dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Está hablando del pastor de la iglesia de Tiatira, pero el mensaje también es para las ovejas de Tiatira. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Acerca de esa mujer Jezabel profetiza, el comentario bíblico adventista nos dice: parece que así como Jezabel fomentó el culto a Baal en Israel, también en los días de Juan alguna falsa profetisa procuraba desviar a la iglesia de Tiatira. El mensaje indica que en Tiatira se extendía más que en Pérgamo la apostasía. Bueno, también había mujeres profetisas falsas en la época apostólica. Entonces, ¿una mujer puede ser profeta? Hubo profetas en el Antiguo Testamento y hubo profetas en el Nuevo. ¿Por qué el énfasis? Porque Dios dice en Números 12:6 que cuando Él hable con el profeta, se le aparecerá en sueños y en visiones. Pero al final dice, en sueños, en visiones hablaré con Él. Entonces, ese es un argumento pesado de fuerza que acaba de ser esclarecido y explicado porque también hubo mujeres profetas.
Muy bien, vamos pues a, a hacer una pausa y ya regresamos con el quinto segmento, con la quinta parte.